Eh, Damos inicio a nuestra tertulia. Como siempre hablamos, la idea es que hoy en la moderación pues contemos con Ricardo para facilitar la conversación y al final ustedes puedan también dar sus apreciaciones y sus preguntas u opiniones sobre el tema. Mil gracias a todos y adelante, Ricardo. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva tertulia de Atarraya. Esta es una presentación más un contexto sobre el cual estamos hablando. Como muchos sabemos, el Caribe colombiano concentra el 22% de la población nacional, pero también concentra el 41% de la población colombiana que vive en condiciones de pobreza multidimensional. Y adicionalmente, el Caribe genera, a pesar de tener ese 22% de la población, el 14% del PIB. Y históricamente su PIB per cápita ha sido inferior al promedio colombiano. En 2024 el PIB per cápita del Caribe equivalía al 62% de ese promedio. Y como señalaba Jairo con esta propuesta sobre la cual vamos a hablar hoy, enfrentar estas brechas persistentes y de larga duración requiere de decisiones de política que reconozcan las particularidades de nuestra región, y una región además que en su interior dista de ser homogénea en términos de su desarrollo y bienestar económico. Por eso estos tres centros de pensamiento regionales se han unido para presentar una propuesta para la nueva administración nacional en donde se presentan 11 ejes temáticos en la cartilla que se preparó para ese efecto, en la cual ustedes van a encontrar están disponibles en las páginas web de cada uno de los centros. Van a encontrar unas propuestas que tienen un trasfondo técnico en el cual se presentan los retos a los cuales nos estamos enfrentando y las soluciones que se consideran que son prioritarias para la región. Soluciones que se plantean desde la misma región con políticas que pueden ser impulsadas por el nuevo gobierno colombiano. Jairo ya presentó a los tres panelistas. Vamos a comenzar con Fernanda en estos temas de desarrollo y actualmente es el director del Centro de Pensamiento Asesores con sede en Valledupar. Y hay una cosa, Fernando, que nos llama la atención de esta cartilla, y es algo que acababa de mencionar, y es que el Caribe no es una región homogénea. Mientras el departamento del Atlántico tiene un 8.2% de su población con incidencia de pobreza multidimensional, en La Guajira esta supera el 40%. A esto se suma una transición demográfica donde la fecundidad ha caído rápidamente, mucho más rápido de lo previsto, y una seguridad amenazada por economías ilegales. ¿Sí? Entonces, pensando en esos temas, Fernando, ¿cómo podría el nuevo gobierno, cómo debería el nuevo gobierno diferenciar su política social para que los departamentos con mayores índices de pobreza del Caribe, pensando en La Guajira, en Sucre, en algunas zonas del departamento de Córdoba, cierren las brechas frente al resto de la región? Y olvidé mencionar que cada uno va a tener 15 minutos para poder responder sus preguntas y les agradezco que seamos todos muy concisos. Entonces, adelante, Fernando. Listo, muy buenas tardes para todos. eh, y empiezo por darle las gracias a Tarraya, a Jairo, a Kelina, a Ricardo por esta invitación para que, utilizando el espacio mensual que ustedes tienen, nos permitan y podamos socializar y difundir este trabajo que hicimos. Y antes de entrar a esos tres temas en concreto, déjenme plantear unas reflexiones al respecto. Lo primero es fortalecer esta alianza, que tres centros de pensamiento del Caribe, a lo largo y ancho del Caribe, nos hayamos unido para nosotros como asesores que estamos en Valledupar y en el Cesar y somos como un esfuerzo en solitario, digo yo, eh, es batallando y a veces somos como una anomalía en medio de tanta anécdota y tanta historia y tanto folclore. Hombre,
encontrar socios como ustedes nos hace sentir acompañados y mil gracias por este trabajo conjunto. Lo segundo que quisiera decir en esta introducción es los muchos Caribes que hay. Eso sí, creo que todos los expositores, y ya lo dijo Ricardo, vamos a hablar que hay un Caribe urbano, un Caribe rural, un Caribe étnico, un Caribe afro, un sur de los Caribes, y en eso tenemos que tenerlo muy presente cuando tratemos de construir propuestas que, que si bien que no son homogéneas para Colombia y tampoco pueden ser homogéneas para todo el Caribe. Entonces, partamos de ese hecho de la diferenciación que tenemos en el Caribe en cuanto a desarrollo social y económico. Lo tercero que quisiera decir brevemente es que aquí hay unos pendientes, unos déficits sociales, unos pendientes sociales, algunos que son del siglo XX o hasta del siglo XIX, otros que son unos pendientes sociales de hoy día y otros unos pendientes sociales que si no se resuelven hoy día van a ser un problema muy serio en el mañana. Es decir, el tener, y ahora vamos a hablar de eso, un 20, un 30% de analfabetismo rural, eso es un problema del siglo pasado, que se debió haber resuelto el siglo pasado. Que el piso del 30% que tripliquemos nuestras casas rurales, el piso de barro, que el piso de barro de nuestras casas rurales sea 3 veces el promedio nacional es un problema del siglo pasado que no hemos resuelto. Entonces tenemos unos problemas pendientes del siglo pasado sin resolver. Unos problemas actuales y unos problemas que si no se solucionan hoy día van a futuro y los tres casos míos casan perfectamente en cada uno de estos tres ejemplos. ¿Ya? Y ahora explico un poco más eso. Y finalmente, para esta introducción, lo que quisiera decir es, miren, vamos a hablar de los problemas, pero ¿cómo se resuelve esto? El cómo. Y ahí hay un punto muy importante con el tema de la institucionalidad. ¿Qué instituciones tenemos nosotros para solucionar estos temas? Y uno debe comenzar por temas de coordinación. Y esfuerzos hay desde hace años con todo este tema del COMPES regional y eso se fue perdiendo. Pero ¿cómo hacemos nosotros en el Caribe para tener una coordinación para potenciar, para coadyuvar, para sumar esfuerzos? Yo eso lo veo bastante débil. Ahora el presidente de la Espriella ha hablado de una persona para Bogotá, de un enlace para Bogotá, por ejemplo, para entender el tema nacional con el tema de la ciudad capital. ¿Cómo vamos a hacer en el Caribe? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este tipo de propuesta desde el punto de vista de su ejecución en nuestro territorio? Eh, entonces, efectivamente, si pasamos y esto voy a ser bastante breve, eh, a un problema, a un primer problema del siglo XX que debió haber sido resuelto es el tema de pobreza y en ellos el tema de pobreza multidimensional. Ya lo decía Ricardo, eh, somos el 22% de la población, pero tenemos el 41% de los pobres. Mientras la pobreza multidimensional en el país es del 9.9, nosotros tenemos casi el 18%. Tenemos 2 millones de pobres en nuestra región. Y ahí ustedes saben, el tema de pobreza multidimensional integra varios componentes. Y empecemos por el tema de educación. Y en el tema de educación ya lo referí. Tenemos tasas de analfabetismo de cerca del 10%, con la excepción de Barranquilla. En las otras ciudades capitales, la tasa de analfabetismo está
del 12,8, si no estoy mal, el 12,8 o el 10%. Y en el sector rural ni se diga, el sector rural bordea entre el 20 y el 30%. Ese es un tema del siglo pasado, que tengamos un 30% de analfabetismo en el sector rural, no solo es un tema contra la dignidad de la persona, es un tema que también afecta el tema de productividad. ¿Qué agroindustria puede tener usted en el campo si su trabajador no sabe leer las instrucciones? ¿Qué agroindustria puede desarrollar? Si lo que necesita es personas calificadas que por lo menos sepan leer. Y ahí tiene un 30% que no le pega eso. En las viviendas, viviendas sin baños, viviendas sin pisos. En algún momento hicimos un trabajo, cuantificamos para el Cesar y nos daba que cerca de 10.000 o 15.000 familias, unas cosas así, hacían sus necesidades fisiológicas al aire libre, porque no tenían ni poza, ni inodoro, ni nada de esto. Eso es del siglo pasado y todavía tenemos esos pendientes sociales en nuestro territorio. Y el tema con el IPM no solo es que está muy alto, sino que la velocidad con que estamos reduciéndolo es la menor en el país. Entre el 24 y el 25, la pobreza multidimensional en el Caribe bajó solo 0,6%. En Bogotá, 5 veces más, 3,2% sacaron ellos de personas de la pobreza. Entonces, muchas veces los economistas sabemos que lo importante es la tendencia, no el número absoluto, y aquí, en términos de tendencia, estamos quedados. El tema de agua potable. El 74% de La Guajira no tiene agua potable. En el Cesar de los 25 municipios, 24 no tienen agua potable. Y no, y es cada vez más frecuente los bloqueos en carretera. En nuestra región los bloqueos son básicamente por tres cosas: por la tierra que ofrecieron y no se la entregaron a los campesinos, por la energía y por el agua. Esas son las tres razones principales de bloqueo que tenemos nosotros en la carretera y que quedamos atrapados. Yo he quedado atrapado por lo menos casi 5 veces he quedado yo atrapado en esos bloqueos por estas razones. Entonces, en este primer tema de siglo XX, la cartilla es muy generosa, yo digo muy didáctica, muy fácil de entender, muy fácil de leer. eh, Tiene propuestas concretas de política pública, llega inclusive, tiene propuestas de proyectos. En eso fuimos bastante cuidadosos, bastante didácticos. Y obviamente ahí hay una serie de propuestas. El tema de alfabetización rural, el tema de una campaña masiva, diría yo, sobre todo en el campo y en zonas periféricas de las ciudades, de mejoramiento de vivienda. El tema de rezago escolar también nos pega duro. Y ahí hay una serie de propuestas de cómo hacer la cosa. Si pasamos al segundo punto, un problema actual es el problema de seguridad. Eso nos golpea en el día a día, lo sufrimos. Y aquí, bueno, esto no es particular del Caribe. Yo creo que hay ciudades en todo el país y territorios que están sufriendo esto. Pero, por ejemplo, el Atlántico tuvo 17 asesinatos semanales el año pasado. Todas las semanas, 17 asesinatos. En Bolívar, 15. Y así va usted bajando hasta Córdoba, que fue el que tuvo menos, que tuvo 4 asesinatos semanales. Pero nosotros lo que tenemos ahora en el Caribe es un tema de multicrimen. Aquí se ha conjugado todo lo malo de esto. La extorsión ha bajado de nivel, ya ha bajado de clase social. La extorsión ya no es de los ricos ganaderos o comerciantes, ya es absolutamente, digámoslo así, popular la extorsión, si queremos ser un poco sarcásticos. Es decir, el tendero de la esquina, el
el que te utilice el espacio público. Y bueno, ahí tenemos el tema de extorsión, de secuestro, de microtráfico, el tema del gota a gota. Estamos viendo asesinatos por el tema de gota a gota. Y eso está bastante eh, regado en ciertas ciudades. Hay la duda sobre la efectividad del sistema judicial. Hay en qué va a pasar con las negociaciones que teníamos en el Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, también con los grupos estos de maleantes en Barranquilla, que se comenzó en el gobierno que está terminando. Y entonces ahí lo que proponemos es todo el tema de estrategias focalizadas. Hay un trabajo interesante que salió en estos días sobre Barranquilla, donde mostraban desde el punto de vista de la geografía cómo hay dos Barranquillas en el crimen. Hay una Barranquilla donde matan a la gente y hay una Barranquilla en donde le roban a la gente. Una Barranquilla del robo y el atraco y una Barranquilla del asesinato. Y este investigador, Gabriel, llegaba y decía, hombre, aquí hay CAIs y aquí también hay CAIs. Hay policía aquí, hay policía aquí. Lo primero que hay que entender es que estos policías que están en una zona deben tener instrumentos y herramientas diferentes a los que están en la otra zona. Se debe focalizar ese análisis y se deben dar respuestas específicas de acuerdo a la problemática que se tiene en cada uno de los casos. Eso me parece interesante y así para los diferentes problemáticas que tengamos. No es lo mismo el tema de los puertos y el tema de la droga o el tema en el Cesar y la Guajira, que hemos quedado como corredor de la droga que sale del Catatumbo por el Caribe arriba. Y entonces el mejor vividero que hay entre el Catatumbo y el mar es Valledupar. Entonces ahí se han asentado una cantidad de capos. O el hecho de que tenemos en Valledupar la cárcel de máxima seguridad, la Tramacú. Entonces tenemos allí un poco de capos y sus tenientes viviendo en la ciudad. Entonces, en este tema de seguridad es un tema actual, un tema presente, un tema que yo creo que todas las autoridades le están dando la importancia. Lo que hago el énfasis un poco es saber cómo lo enfrentamos de manera diferencial. Y por último, un problema que vamos a tener en el futuro inmediato si no lo atendemos ahora es el tema de demografía. Y el tema de demografía tiene dos caras, o de la misma moneda, como podríamos decir. Por un lado, la baja tasa de natalidad y por el otro lado, el envejecimiento de la población. Nacen menos niños y cada vez hay más viejos. El Caribe todavía no está como el eje cafetero, que es tal vez la región con mayor porcentaje de adultos mayores. Todavía estamos jóvenes en la región, pero empiezan una serie de desafíos y de oportunidades. Esto también, este tema no solo tiene pendientes sociales, sino tiene oportunidades sociales. En el Caribe, y acuérdense, con la pandemia, ahí es donde viene una caída, si bien es cierto, venía una tasa descendente de natalidad, con la, con la pandemia, eso se cae la tasa. Antes de la natalidad nacían 188.000 bebés en el Caribe. El año pasado nacieron 123.000. Eso quiere decir 65.000 bebés menos. Y por 100 bebés que nacían, están naciendo 65. O sea, están dejando de nacer 35. Entonces, vienen unos impactos. Primero, en el tema de salud. Yo me pregunto, Un ¿cómo minuto los más, hospitales, Fernando. listo, cómo los hospitales están actuando? En Valledupar nacían en el hospital 10.000, ahora nacen 6.000. ¿Qué está pasando
con esos espacios, con esas salas de parto, con esos ginecólogos, con ese eh, personal y espacio que había para atender a los recién nacidos. Luego está el efecto en el tema de educación, los niños, los jardines infantiles. Ahí me preocupa en particular, y escúchame este minuto adicional, ahí me preocupa en particular el tema de educación rural, porque hay una condición que se requiere un número mínimo de niños para abrir una escuela rural. Y entonces, si está bajando el número de niños, que no se vayan a quedar sin educación los pocos que están naciendo. Bueno, y hay que reestructurar servicios. El tema de el tamaño de la familia está cayendo de casi 5 integrantes a 3. Eso te implica también temas de vivienda y temas de educación, de urbanismo. En el tema de envejecimiento, toda la preparación de las ciudades para atender a tercera edad, sobre todo a viejos sin cuidado, que no tienen quien los cuide. Bueno, con esto termino. Ahí está la cartilla, muy rica, muy fácil de leer, muy fácil en las páginas web de cualquiera de nuestros centros. Ahí usted las encuentra. Y mil gracias otra vez, Jairo, Kelina y Ricardo, y a todos los que nos están escuchando por este trabajo coordinado. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y muy útil efectivamente revisar y analizar y estudiar la cartilla porque los retos son inmensos y hay una serie de propuestas muy interesantes para que nos los podamos enfrentar. Valentina, ahora la pregunta o las preguntas serían para ti, porque además de estas cuestiones sobre las cuales hablamos relacionados con la población, la seguridad, la región Caribe colombiana también tiene unos desafíos muy importantes, no solamente en términos de infraestructura, de sus conexiones con el resto del mundo, sino también de sus conexiones con el resto del país. Y algo que es uno de los motivos más frecuentes de bloqueos de carreteras que señalaba y de las molestias de la población que tienen que ver con el servicio de energía, el cual está no solamente en crisis y no aguanta o no resiste nuevas soluciones diseñadas del centro del país, sino que tengan en cuenta esas características al interior de la región, al igual que en términos de infraestructura, que es uno de los cuellos de botella más importante para nuestra competitividad y que está afectando principalmente a los jóvenes. ¿Cómo te imaginas tú que podemos enfrentar esos retos en términos de infraestructura, competitividad y energía? ¿Y qué podemos decirle al nuevo gobierno? Listo, Nuevamente, Ricardo. Valentina, 15 minutos para tu respuesta. Perfecto, trataré de ser lo más concisa posible. Me uno al agradecimiento de Fernando con ustedes por la invitación y bueno, buenas noches a todos los presentes. Empezando por el tema de energía, Ricardo, yo comenzaría por una idea que considero fundamental y es la crisis de energía que estamos viendo en la región Caribe no es una crisis coyuntural, es más bien una crisis estructural. Ustedes lo mencionaban hace un momento, en la región hay altos niveles de pobreza, hay informalidad laboral, tenemos la presencia de barrios subnormales y tenemos territorios que son muy distintos entre sí. Sin embargo, seguimos intentando administrar esas realidades bajo un mismo diseño institucional y un mismo esquema de prestación del servicio. Digamos que cuando el punto de partida es diferente, aplicar exactamente el mismo modelo difícilmente va a producir los mismos resultados. La cartilla plantea en términos generales que el Caribe necesita un modelo diferencial para la prestación del servicio de energía, pero ¿esto cómo se materializa? Nosotros profundizamos en esa idea en un estudio que sacamos desde Fundesarrollo en conjunto con Fernando Barrera para específicamente el mercado de Caribe Sol, que es Atlántico, pues Magdalena y La Guajira, donde exploramos unas alternativas concretas de organización empresarial que también pueden encontrar descritas en la cartilla. Pero partimos de una premisa muy sencilla y es no todos los problemas del mercado van a requerir el mismo tipo de gestión. Y por eso proponemos una estructura diferenciada, digamos, donde cada componente del sistema tenga un modelo que vaya acorde con los desafíos que está enfrentando. Entonces, en primer lugar, operadores de red departamentales para la prestación convencional del servicio.
La idea acá es poder acercar las decisiones al territorio, facilitar la participación de los inversionistas y otorgarle como un papel más activo a las gobernaciones y a las alcaldías en la gobernanza del sistema. Digamos que esto es como operadores de red, pero bajo una prestación tradicional como se ha venido viendo del sistema. Digamos que hay un segundo punto importante y es que estamos proponiendo que exista un operador de red especializado para los barrios subnormales. En este tipo de territorios, el reto no es únicamente prestar el servicio de energía. Esto implica normalizar redes, implica formalizar usuarios, implica trabajar con las comunidades. Y eso es un problema distinto y por eso consideramos que requiere, digamos, una institucionalidad también distinta. Y finalmente también proponemos que existan empresas especializadas para poder atender las zonas de mayor dispersión, especialmente en La Guajira y en Magdalena, donde las condiciones geográficas y socioeconómicas que también veíamos hace un momento con las cifras de pobreza y la alta heterogeneidad que existe, hacen que replicar el modelo tradicional de prestación del servicio resulte poco eficiente. Y para terminar ese tema de energía con una idea que resume como muy bien el espíritu de esta propuesta es, no estamos planteando un modelo diferente porque el Caribe per se quiere un tratamiento excepcional. Lo planteamos porque en la región existen condiciones estructurales que son diferentes. Y esa es de hecho una idea que podemos ver de manera transversal a lo largo de la cartilla. Las políticas funcionan mejor cuando reconocen que existen diferencias entre los territorios. Entonces, debemos tratar igual realidades que pueden resultar tan distintas, si bien puede sonar equitativo, muchas veces termina produciendo resultados desiguales. Entonces, básicamente, esta propuesta para abordar el tema de energía es un modelo diferencial para tratar al territorio de manera estratégica, teniendo en cuenta que no tenemos los mismos indicadores ni económicos, ni sociales, ni de desarrollo del resto del país. Y eso, digamos que abordando el tema de la energía. Si nos vamos al tema de infraestructura, ahí también en la cartilla resaltamos un trabajo que realizamos hace un par de años en conjunto con la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar y otras entidades, que es Casa Grande Caribe, que identificó un portafolio de proyectos estratégicos para la región. Pero digamos que considero importante que la discusión no se centre únicamente en qué proyecto o en qué obra vamos a ejecutar primero, sino cómo priorizamos esas inversiones para maximizar su impacto sobre la competitividad de la región. Y desde esa perspectiva, en la cartilla proponemos 4 grandes prioridades. Uno, poder fortalecer la conectividad y el transporte regional. Digamos que todos acá sabemos de la ventaja geográfica que tiene el Caribe, que es extraordinaria, pero creemos que esa ventaja solo se va a materializar si logramos integrar la modernización de aeropuertos, el tema de la navegabilidad del río Magdalena, el mejoramiento de infraestructura vial, y no solamente de grandes carreteras, sino también de las vías secundarias y terciarias que conectan esos centros de producción con los puertos y finalmente con los mercados. Entonces, en últimas, digamos que reducir los costos logísticos pasa por construir una red de transporte que esté verdaderamente integrada. Un segundo tema, impulsar la infraestructura resiliente y la adaptación al cambio climático. En la región, sin duda, no podemos seguir pensando en la infraestructura sin considerar los riesgos que existen como erosión costera, inundaciones, la vulnerabilidad de distintos territorios como la Mojana. Entonces, invertir en resiliencia no termina siendo únicamente una política ambiental, es una decisión económica que protege la infraestructura que ya existe, pero que también reduce pérdidas futuras, digamos que en general brinda como una mayor estabilidad a la actividad productiva. Una tercera prioridad que destacamos y que nos parece fundamental, cerrar las brechas en agua potable y en saneamiento básico. Digamos que a veces estos proyectos no se asocian directamente con competitividad, pero consideramos que son fundamentales. El acceso a este servicio de agua potable mejora la salud, la productividad, la calidad de vida de los habitantes, pero además genera condiciones más favorables para la atracción de inversión y para el desarrollo de actividades económicas en distintos territorios a lo largo de la región. Y una cuarta y última prioridad que me gustaría resaltar con el tema de la infraestructura es poder fortalecer infraestructura cultural, deportiva y turística. Vemos que la competitividad no la vemos solamente como con una dependencia total de poder mover mercancías, sino que también creemos que depende de la capacidad de una región para atraer visitantes, para fortalecer su identidad, para generar oportunidades alrededor del turismo y de la economía creativa. Y por eso inversiones como la recuperación de museos, la construcción y adecuación de obras de infraestructura
infraestructura deportiva o la rehabilitación de centros históricos también deben hacer parte de una agenda de desarrollo regional. Digamos que en últimas el mensaje de la cartilla es que la infraestructura debe entenderse como una política integral de desarrollo y de transformación productiva y que no se trata solamente de ejecutar obras, sino priorizar inversiones que al final nos otorguen un alto retorno económico y social. Proyectos que mejoren la conectividad, que fortalezcan la resiliencia, que cierren brechas sociales, que impulsen la productividad y sobre todo que aumenten la competitividad del Caribe en el largo plazo. Creemos que solo así será posible como convertir esas ventajas geográficas que sabemos que tiene la región y el alto potencial que tiene también en crecimiento económico, en generación de empleo y en mayor bienestar para sus habitantes. Y un tercer tema sobre el que me mencionabas al inicio, Ricardo, el tema de la juventud. Y ahí lo conecto con lo que estaba mencionando hace un momento. El reto principal aquí sería cómo logramos que el desarrollo económico de la región se traduzca en mejores oportunidades para los jóvenes. Sabemos que más de la mitad de los jóvenes ocupados en las capitales regionales están en la informalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar esas dos cosas, esa infraestructura productiva, ese desarrollo económico, ese crecimiento, con mejores trayectorias laborales para ellos? Digamos que crecer no garantiza por sí solo que esta población joven vaya a tener trayectorias laborales de calidad. Eso solo va a pasar si logramos ejecutar políticas que preparen a los jóvenes para las oportunidades que ese crecimiento va generando. Entonces, es fundamental fortalecer sus trayectorias laborales y que éstas sean realmente sólidas. Muchas veces nos enfocamos en hablar del primer empleo, pero el desafío pienso que va mucho más allá de lograr una vinculación inicial. Lo importante es que los jóvenes puedan permanecer en empleos formales, puedan desarrollar nuevas habilidades y puedan crecer dentro de las empresas. En la cartilla está mucho más desagregado como todas las soluciones que proponemos, pero solo por mencionar algunas, fortalecer la formación continua, ampliar los esquemas de formación dual, poder tener acompañamiento a esos jóvenes después de su contratación y, por supuesto, promover rutas de ascenso ocupacional para que los jóvenes se mantengan y crezcan dentro de los empleos que tienen. También no podemos dejar de lado el tema de el trabajo de cuidado y las oportunidades de las mujeres jóvenes, porque encontramos que las brechas de género no se explican únicamente por el mercado laboral, también están de las labores de cuidado. Entonces resulta importante poder fortalecer esos servicios de cuidado, poder promover modalidades de formación y de empleo más flexibles y poder facilitar el acceso que tengan estas mujeres jóvenes a sectores que tengan mejores condiciones laborales y, por supuesto, un mayor potencial de crecimiento. Otro tema clave si hablamos de juventud, cerrar las brechas digitales y fortalecer esas capacidades tecnológicas. Digamos que hoy en día también todos sabemos que las competencias digitales son cada vez más determinantes para poder acceder a oportunidades de formación y de empleo y mejorar la conectividad y desarrollar esas habilidades desde etapas tempranas va a permitir que cada vez más jóvenes respondan mejor a las transformaciones y a las tendencias que están cambiando el rumbo del mercado laboral en el mundo, en Colombia y por supuesto en la región Caribe, y participen cada vez más en sectores que son intensivos en tecnología y que vienen mostrando un crecimiento importante dentro de la estructura productiva territorial. Y finalmente pienso que con este tema de juventud es indispensable poder reducir esas disparidades territoriales de las que hemos venido hablando a lo largo del evento de hoy. Las oportunidades de un joven no deberían depender del municipio en el que nació. Entonces, acá es importante hablar de descentralizar programas y servicios, de crear espacios territoriales de orientación, de fortalecer la oferta cultural, deportiva y de bienestar. Digamos que todo esto son acciones que pueden ampliar las oportunidades para quienes hoy enfrentan mayores retos de acceso. El Caribe cuenta con una ventaja demográfica que no es permanente. Hoy tenemos una población joven que puede convertirse en el principal motor de crecimiento de la región. Sin embargo, ese bono demográfico que estamos viendo en la actualidad solo se traducirá en desarrollo si las inversiones productivas y las políticas de empleo juvenil avanzan de manera coordinada. De lo contrario, digamos que estamos corriendo el riesgo de que existan grandes proyectos de inversión, pero que al mismo tiempo también existan altas tasas de informalidad y jóvenes que no logren incorporarse a los sectores más dinámicos de la economía. Muchas gracias, Valentina. Escuchándote a ti y habiendo escuchado hace unos momentos a Fernando,
queda esa impresión de que en la región Caribe, como lo señalaba Fernando al principio de su intervención y ahora con Kelina, con lo que le vamos a escuchar, que tenemos unos retos y unos desafíos de muy larga duración que vienen algunos desde el siglo XIX en términos de educación, en términos de infraestructura, y tú señalabas al final esos retos y esos desafíos que nos enfrentamos sin todavía haber solucionado los anteriores, que están relacionados directamente con cómo vamos a lograr que esa juventud pueda desarrollar y pueda tener unas vidas laborales y unas actividades económicas eh, productivas a lo largo de unas vidas que además van a ser mucho más largas que lo que nosotros hemos tenido. Y pensando ahora en que Lina, en los otros aspectos que están reseñados en esta cartilla, que Lina, que tienen que ver con los desafíos a los cuales nos enfrentamos en el mercado laboral, a los cuales ya Fernando y Valentina hicieron alguna referencia a la informalidad en el Caribe promedio del 56%. Y si nos vamos a las zonas rurales o a los municipios pequeños, esos niveles de informalidad pueden llegar a superar el 90% y un 60% de la población que se encuentra todavía en régimen subsidiado de salud, que es una manera en que podemos nosotros observar los desafíos y los retos a los cuales todavía se está enfrentando la región y que habla mucho también de esas brechas que tenemos con el resto del país y en particular con el interior andino. Entonces, Kelina, pensando en eso, mercado laboral, capital humano, sostenibilidad, ¿qué propone la cartilla para el nuevo gobierno? Bueno, un saludo a todos, Ricardo. Yo creo que lo resumes muy bien porque la situación es compleja en el sentido de que estamos buscando cerrar brechas, estamos buscando poner al día a la región, a deudas históricas y negación de oportunidades a las cuales nos enfrentamos, pero a eso súmale el tener que darle manejo a situaciones muy coyunturales que hoy en día se están definiendo para cada una de las temáticas que nosotros en el marco de de la cartilla priorizamos, ¿no? Pero además, lo interesante de todo esto es que cada uno de los temas empiezan a encadenarse. Están todos alineados alrededor de un ciclo. Yo no puedo entender cómo mejorar las trayectorias de los jóvenes sin poder hacer algún tipo de modificaciones o generar incentivos desde el mercado laboral. Yo no puedo hacer políticas de lucha de la pobreza, en contra de la pobreza, si no entiendo puntualmente cuáles son los causales de esa pobreza, que Fernando muy bien lo resumía, que están alineadas a las condiciones de vulnerabilidad, informalidad, al rezago educativo, a las condiciones de habitabilidad de nuestra población. Entonces todo va tomando forma y no se puede ver de forma aislada. Entonces, fíjate que en ese punto inicial en materia educativa, nosotros hicimos una reflexión realmente muy profunda y muy interesante y entendimos es que, bueno, para organizar un poco los retos que tenemos en materia educativa, que parten por unas bajas tasas de cobertura, por ejemplo, en materia de acceso a la educación superior, en donde mientras en el país cerca de más del 32% de la población puede acceder a educación superior, aquí en la costa Caribe esa tasa de cobertura es inferior, 10 puntos inferiores, es del 22%. Entonces no hay esas trayectorias que Vale muy bien mencionaba, y si no podemos garantizar esas trayectorias educativas, es muy fácil que todos esos jóvenes terminen ocupando su tiempo en temas de economías ilegales y terminen por agudizar todos estos problemas de inseguridad que tenemos en nuestra región. Entonces, en materia educativa, entendiendo todavía las oportunidades de mejora en materia de calidad, las oportunidades de mejora en materia de coberturas en educación superior, de coberturas también en educación de preescolar, donde todavía tenemos retos muy importantes por solventar. Nuestra apuesta parte inicialmente incluso por organizar un poco el esquema de financiamiento del sistema educativo nacional.
De ahí aprovechamos ciertas investigaciones que recientemente se han hecho de cómo lograr cerrar esas brechas históricas que hemos tenido en materia educativa. Y proponemos incluso la incorporación de nuevas variables en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, que es una de las principales fuentes de financiación del sistema educativo colombiano, en donde sugerimos puntualmente incorporar variables alineadas, por ejemplo, a la ruralidad, a la dispersión de los territorios que existen en la región Caribe, involucrar el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, en esa fórmula de distribución de recursos, involucrar variables de rezago en calidad educativa y no exclusivamente la variable del número de niños matriculados para hacer una distribución equitativa de esos recursos. Entonces, creemos que esa fórmula se tiene que modificar y tiene que reconocer justamente esas diferencias en los territorios para poder aportar de alguna u otra forma un criterio de equidad territorial y poder cerrar esas brechas. Cerrar esas brechas que están concentradas principalmente en qué. Nosotros tenemos una brecha muy grande todavía en materia de alcance y ampliación de la jornada única, especialmente en nuestras instituciones públicas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante avanzar hacia la extensión o del número de colegios que ofrecen esta jornada única para poder involucrar gran parte o un mayor número de horas de nuestros estudiantes en actividades justamente de formación, en actividades también en uso adecuado del tiempo libre en instituciones educativas que al final se vienen consolidando no solamente como una institución como tal, sino un sitio seguro, un sitio en el cual reciben formación no solamente académica, sino también cultural, deportiva, y el fortalecimiento de esa jornada única involucra además la provisión de alimentación escolar que nos permite garantizar y pegarle de frente a uno de los principales flagelos que tenemos en materia de deserción escolar. Entonces, esa es una de las prioridades en materia de inversión. Otra de las prioridades debe estar alineada a la modernización de la infraestructura educativa, no solamente en la ampliación de la infraestructura actual, sino también en la provisión de espacios adecuados de aprendizaje, en la provisión de espacios del tipo biblioteca, del tipo laboratorio, de centros tecnológicos, de ofrecer conectividad justamente a estas instituciones educativas para que puedan aprovechar todo este boom tecnológico y formar estudiantes a la vanguardia de las necesidades actuales. Adicionalmente a eso, el sistema educativo requiere una inyección de recursos importantes, no solamente para garantizar recursos en materia de alimentación escolar, sino también de transporte escolar, sobre todo en zonas rurales, y poder garantizar acceso a materiales pedagógicos de calidad, contribuyendo así a reducir la deserción, por supuesto, y a mejorar las condiciones de aprendizaje. También retomamos ciertas recomendaciones que en su momento construimos en la iniciativa de Casa Grande Caribe, alineada al fortalecimiento de secretarías de educación municipales y departamentales, a la provisión de un fondo que permita financiar por la vía de becas a nuestros docentes, que son nuestros multiplicadores en las aulas de clases y nuestros docentes hoy en día están necesitando continuar también con sus trayectorias educativas, no quedándose exclusivamente con la licenciatura, sino también avanzando a la consolidación de maestrías o de doctorados que permitan justamente mejorar nuestras capacidades de formación hacia los jóvenes y estudiantes, buscando justamente incrementar la calidad. Entonces, todo esto va tomando forma y va tomando forma también con la intencionalidad de cerrar un tema que se acumula también en los últimos años. Mover la informalidad en Colombia ha sido un tema realmente difícil, por no decir imposible. Si bien el promedio de la informalidad en la región Caribe está en el 56%, hay ciudades capitales como Sincelejo, para no ir tan lejos, que la tienen un 69%.
tener un 69% de la población en la informalidad deja ver un mercado laboral incipiente y una población expuesta a condiciones de vulnerabilidad extremas. Condiciones de vulnerabilidad que significan una caída, una extinción del 100% de los ingresos de estos hogares que viven de la informalidad frente a un choque externo que puede ser, llámese una enfermedad, un choque externo que pueden ser condiciones climáticas, un choque externo que puede ser una pandemia como ya la vivimos. Entonces, hay ciertas condiciones que vivir en la informalidad te deja expuesto a una cantidad de cosas. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros nos imaginamos un mercado laboral que pueda avanzar justamente en cerrar esas condiciones de informalidad y creemos que hay ciertas oportunidades alrededor de los costos de formalización que hoy en día viven la arquitectura o el tejido empresarial colombiano. ¿Nosotros qué proponemos en esa cartilla? Nosotros proponemos un esquema de flexibilización en la forma en la cual hoy se cotiza en los costos laborales. Ese esquema de flexibilización de los costos laborales parte por la facilidad o la habilitación de la cotización del trabajo por horas. Hoy en día en Colombia eso no se puede. Eso ha limitado en gran medida entender lo que es ese ecosistema y ese tejido empresarial. Es un ecosistema y tejido empresarial que más del 90% son micro y pequeñas empresas, que viven con márgenes muy estrechos de utilidad, que están expuestos a un escenario de absoluta volatilidad, porque aquí en Colombia tenemos reformas tributarias cada 12, cada 18 meses. Eso que pasa por el Congreso, pero también tenemos una cantidad de decretos que manda el Ejecutivo. Solo el año pasado aumentaron las tarifas de retención, lo cual, digamos, comprometió la caja de las empresas y las asfixió de una forma inesperada, ¿sí? Porque pues las empresas, las más organizadas, intentan planear su contabilidad y su operación de cara a unas reglas del juego que van cambiando a lo largo del año. Eso por decir las condiciones internas a las cuales se le suman otra serie de trámites que son extensos, que son complejos, que son costosos, y las exigencias normativas en materia de seguridad, en materia de calidad, que hacen muy difícil a las microempresas sobrevivir o mantenerse a flote, casi en una misión imposible en nuestro país, y otra serie de choques externos que llegan, guerras arancelarias con nuestro país vecino, por ejemplo, guerras en el Medio Oriente que limitan justamente el cierre comercial y el acceso a determinados insumos que provienen de esa zona en particular. Entonces, sobrevivir una microempresa en Colombia es toda una tarea titánica y lo que imposibilita sus posibilidades de crecer y de generar empleo formal. Entonces, la propuesta de flexibilizar esa cotización por hora es justamente entender que hay incluso un tejido empresarial que vive muy asfixiado y hay unos sectores en particular que tienen ciertas estacionalidades y para las cuales la contratación por horas podría ser la solución de vida para aportar de forma debida a nuestro sistema de seguridad social. Es el caso del sector agrícola, por ejemplo, que vive de la estacionalidad de los cultivos. Es el caso del sector comercial, por ejemplo, que tiene ciertos días comerciales importantes que necesitan apoyo en materia de nuevos recursos humanos para apoyar días especiales de comercio como el Día del Padre, el Día de la Madre y demás. Entonces, una de esas propuestas parte de esa idea. Y en el mercado laboral, pues también con el ánimo de cerrar todas esas brechas que hoy en día todavía persisten, pues se sugiere también fortalecer todas las redes de cuidado, infraestructura de cuidado infantil que le permita a las mujeres poder incorporarse de una mejor manera al mercado laboral, también facilitando los esquemas de flexibilidad laboral y de teletrabajo para que puedan justamente armonizar esa vida y esa carga del hogar con las actividades productivas en las cuales se pueden involucrar. Un minuto más, Fíjate, Kelina. ok, para cerrar, sobre el único tema que nosotros que utilizamos como la palabra urgente y choque
fue en el tema de salud, y tú lo referenciabas, fíjate que decías, el 60% de nuestra población vive del régimen subsidiado. Eso quiere decir que solamente un 40% está en régimen contributivo, es decir, que cotiza, y ese 40% tiene que ser garantía para solventarse a sí mismo y solventar el resto, 60% que está en el régimen subsidiado, lo cual deja ver un desequilibrio financiero que le da para darle viabilidad a ese sistema de seguridad social y salud particularmente. Entonces, en el tema de salud, nosotros sí utilizamos la necesidad de un plan de choque que requiere una inyección de recursos muy importantes que le dé algún tipo de respiro a las EPS que hoy están viviendo al ras de la caja con un manejo extraordinario de sus finanzas para poder sobrevivir a la cartera tan enorme que hoy tiene el sistema de salud con las EPS y por ende con las IPS, que más o menos los cálculos estiman bordea todos los 20 billones de pesos, ¿no? Entonces, adicionalmente, la cartilla también involucra una oportunidad de poder aprovechar todo el boom tecnológico para poder también minimizar toda esta cantidad de tutelas que el sistema actualmente tiene, las PQRS que también tiene por falta de oportunidad o por falta de atención a través de implementación de telemedicina o telesalud, que son una oportunidad. Hoy en día el colombiano o la gran mayoría de los colombianos tiene acceso a un sistema móvil, un dispositivo móvil que podría facilitar, sobre todo entendiendo la dispersión y la ruralidad que hay en nuestro territorio, en unos departamentos más que otros. Ese acceso a salud podría ser importante, evitar costos, no solamente de los de bolsillo del paciente, sino también las recargas sobre los costos en el sistema de salud para movilizar este tema. Y en el tema del ambiente, aquí debo confesar que no soy experta en ambiente, pero nos apoyamos muchísimo para desarrollar este tema en un exministro de Ambiente, que es Carlos Eduardo, hijo de nuestra tierra, de Montería. Y con Carlos Eduardo nos dimos la tarea de organizar unas propuestas alineadas a la modernización de todo el sistema ambiental que propone puntualmente poder canalizar las operaciones internacionales o recursos internacionales a través de esquemas de bonos de biodiversidad, de banco de hábitats para el pago de compensaciones ambientales, del pago por servicios ambientales para que, por ejemplo, las empresas privadas puedan pagar sus trazas redistributivas aportando dinero a fondos que puedan buscar proteger ciertos ecosistemas que resulten estratégicos en una región donde tenemos corales, manglares, tenemos cuencas bajas expuestas a las inundaciones y tenemos también un problema de erosión costera muy importante que deben estar en el orden del día de la prioridad del nuevo gobierno. Entonces, esto de forma muy resumida fue parte de las reflexiones que hicimos y de las propuestas que desarrollamos en conjunto estos tres centros de pensamiento de la región Caribe. Así que adelante, Ricardo. Muchas gracias, Kelina. Yo después de escuchar a Fernando, a Valentina y a ti, no tiendo a preocuparme un poco por la inmensidad de los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando y a los cuales se va a enfrentar la región en los próximos 4 años y en el futuro cercano. Pero la invitación que hacemos entonces es eh, pero nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es más que todo promover una postura constructiva y por eso la cartilla 2030 no es solo un documento técnico, sino un conjunto de acciones y un llamado a la acción en el cual podemos participar los diferentes tipos de actores que van desde el sector público y hasta nosotros los que estamos conectados hoy en esta tertulia promoviendo soluciones a los problemas y a los desafíos que ustedes acaban de listar. Por eso, gracias a ustedes tres y al esfuerzo colaborativo que hemos hecho, que han hecho estos tres centros de investigación, Asesores Fundesarrollo y Atarraya, para poner en conjunto estas ideas y poder hacer un trabajo colaborativo. Yo la pregunta que les tengo ahora, antes de darle el espacio a los asistentes a la tertulia, que es lo que regularmente hacemos, es preguntarles a cada uno de ustedes qué tipo de proyectos prioritarios consideran que podrían implementarse para
llevar a cabo esa cartilla, las propuestas de la cartilla y comenzar a tener soluciones a los problemas y a los desafíos que ustedes señalaron. No sé quién quiera comenzar. Es Adelante, Kelina. Ok, fíjate que cómo podemos nosotros incidir y cómo podemos hacer que todo lo que aquí se ha logrado consolidar tome forma, pueda incorporarse en el reto que se viene para el nuevo gobierno, que es la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo. Y para eso, fíjate que Jairo lo mencionaba muy bien, se necesita primero una institucionalidad, un enlace capaz de identificar, de incorporar, de entender, de apropiar lo que son las voces de las regiones que quedaron plasmadas en este documento y para el cual se han venido sumando otras voces de distinta representatividad que buscan justamente aportar con ideas, aportar con propuestas de solución para los dolores que hemos atravesado y que venimos cargando a cuestas a nuestras espaldas. Entonces, inicialmente se requiere esa institucionalidad, se requiere la organización financiera para darle viabilidad, tener muy claro la oportunidad de cómo se van a organizar las finanzas públicas, no solamente nacionales, sino también territoriales, porque no podemos desconocer que el país o el nuevo gobierno que se instala a darle manejo a una de las crisis fiscales más álgidas de los últimos tiempos. Entonces, eso va a ser toda una odisea muy interesante para la cual se va a requerir muchísimo orden, muchísimo compromiso. Entonces, una institucionalidad, una hacienda fuerte y por último una voluntad, Ricardo. Por eso yo creo que hoy vemos con muchísima esperanza los pronunciamientos del nuevo gobierno que habla de un país de regiones que entiende que somos distintos, que entiende que es el momento de darle la oportunidad, que darles la voz, que darles la voluntad, que darles las herramientas a que nosotros seamos líderes de nuestro propio destino, como no ha venido pasando en los últimos años, que de alguna u otra forma han venido pues sumando y sumando todos estos rezagos que hoy en día reflexionamos aquí. Entonces yo me concentraría en eso, en una institucionalidad, una hacienda organizada y una voluntad para darle forma a cada una de estas ideas que quedaron plasmadas en la cartilla. Muchas gracias, Kelina. Veo que Yo, Fernando abrió el micrófono, entonces adelante, Fernando. claro, claro. Un primer, eh, yo creo que tres temas, incluyendo uno que quiero reiterar que ya dijo Kelly, pero hay que priorizar. Yo creo que hay 11 temas que nosotros seleccionamos. De pronto no están todos los temas. Es decir, esto no fue, no, se nos pudo haber quedado algo por fuera, es válido, pero aquí hay 11 temas y yo creo que una de las primeras cosas que hay es priorizar. Lo segundo que yo creo que hay es que sumar y para sumar hay que ponerse de acuerdo. Departamento, municipios, fuentes de recursos, regalías, eh, obras por impuestos. Por ejemplo, nuestra región ha sido parca en el tema de obras por impuestos. Si tú vas y miras Nariño, miras Caquetá, miras Putumayo, inclusive, tú ves allá mucha más acción de esas alianzas sector privado gobierno en tema de obra por impuestos. Entonces hay que sumar, pero el desafío es institucional y ahí coincido. ¿Cómo podemos hacer esto rápido, eficiente y que no vaya a ser cada gobernador, cada alcalde, cada Cámara de Comercio hablando, buscando la cita, buscando la cita? Ese es el desafío más grande que siento yo que tenemos para estos 4 años. Institucionalmente, ¿cómo vamos a ser efectivos y eficientes para comenzar rápido en este tema? Muchas gracias, Fernando. Adelante, Valentina. Sí, Ricardo, solo para complementar, ya lo mencionaba por Kelly y por Fernando, pues creo que sin duda el punto de partida es lograr que el Caribe tenga como esa visión compartida de desarrollo y por supuesto la capacidad de ejecutarla. Eso implica poder fortalecer la articulación entre los diferentes sectores, el público, el privado, la academia, priorizar inversiones estratégicas de largo plazo y por supuesto mantener una agenda que, digamos, trascienda los gobiernos.
Creo que si logramos eso, pues las propuestas específicas tienen muchas más posibilidades de materializarse. Gracias, Valentina. Muchas gracias a los tres. Y ahora, como es tradición en estas tertulias de Atarraya, abrimos el espacio para las preguntas de los participantes. Entonces, adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta o algo en lo que quieran que Fernando, Valentina y Kelina profundicen de los temas que presentaron, o algún proyecto estratégico que a ustedes les parecería interesante que se implemente rápidamente en nuestra región? Me dice Kelina. Bueno, adelante, Juan Carlos. No, muy complacido de este ejercicio que se está haciendo porque aquí encontramos, eh, como dicen, el río Magdalena, la vertiente de su margen derecha, la vertiente de su margen izquierda y lo que es la región Caribe integral, es decir, la costa interiorana y la costa propiamente, que es la costa del litoral. En buena parte estas tres instituciones aquí presentes recogen esa geografía, pero esa geografía es una geografía bastante grande, no tan poblada, muy pobre y con recursos naturales significativos, con baja educación en general y unos indicadores de competitividad, de productividad y Producto Interno Bruto en las cuentas nacionales rezagados. Entonces, aquí el punto es cómo apuntarles a proyectos más integradores de la costa Caribe y de la región Caribe. Si nosotros tomásemos un carro particular, por ejemplo, entre Riohacha, Valledupar, pasando por Plato hasta Cincelejo, Montería, nos tomaríamos unas 10 horas. Nosotros no solo tenemos un problema de transporte, sino a nivel de la costa litoral, sino también una necesidad transversal de comunicación y de conectividad. En ese sentido, a mí me parece que lo que deberíamos es recoger pues ese espíritu, y ahora que hay un gobierno que quiere apoyar a las regiones para hacer unos programas regionales con énfasis, por ejemplo, en los temas de superación de la pobreza, de educación y los temas pues institucionales, y encontrando pues el cómo. El cómo es la articulación con el gobierno regional, con los gobiernos departamentales y municipales, con el sector privado, y en el sentido de tener una visión compartida, apropiarnos de esa visión, que creo que podemos coincidir en ese aspecto con el gobierno nacional, y habría que priorizar, efectivamente, sumar esfuerzos, sumar recursos, también voluntades, y hacer una muy buena gerencia pública, ordenada, como decía alguna de las expositoras. Hay que ordenar la hacienda pública, pero hay que ordenar la gestión del gobierno, y tiene que haber mucha gestión, mucha ejecución. Creo que eso se puede lograr, estamos prontos a lograrlo. Tendríamos que buscar alguna coordinación o una gerencia. En su oportunidad se trabajaba hace 30, 40 años, se trabajaba con un CORPES
En algunos casos, en las presidencias de la República se contaba con unas secretarías de regiones o unas consejerías especializadas. Tuve la oportunidad con Eduardo Verano de ser gerente, o sea, consejero presidencial para la Costa Caribe, y lo que buscamos precisamente es articular y coordinar. Entonces yo creo que esto es como anillo al dedo. Hay bastantes diagnósticos, bastantes propuestas, las tienen ustedes, las tiene Casa Grande Caribe, las tiene algunos grupos ya más de públicos que han estado trabajando. Tengo información con el nuevo presidente. Pues ustedes también tienen accesos más, incluso en Barranquilla y en Montería. Ya los felicito porque ya tenemos dos ministros monterianos. Acaba de ser nombrada una ministra del Trabajo monteriana. Entonces hay que buscar los accesos correspondientes. Hay personas amigas allí y hay que inmediatamente darle cuerpo a estas propuestas y hacer un programa que tenga continuidad independientemente de los gobiernos hacia el futuro. Habría que mirar cómo se incorpora esto al Plan Nacional de Desarrollo y cómo desde antes se empieza ya a proyectar esto, porque es que el plan de desarrollo se demora un año negociándose y mientras tanto es mucho el tiempo que se pierde, pudiendo Muchas, obtenerse recursos, pudiendo obtenerse logros en el corto plazo. Entonces, excusa por la que me haya extendido tanto. muchas gracias, Juan Carlos, y vuelve nuevamente el tema de la coordinación entre los diferentes agentes regionales. Adelante, Jaime, un amigo de estas tertulias. Carlos, ¿qué hubo? Como me pareció fenomenal todo el andamiaje que armaron las dos sí, niñas y Fernando, pues Valentina y Kevina. Pero me pregunto yo una cosa que Juan Carlos la acaba de mencionar tangencialmente, pero la mencionó primero Valentina, que es el punto de gestión pública. O sea, ¿hasta dónde puede uno realmente eh, no solamente echarle plata, porque con eso no se solucionan las cosas, sino además lograr que esa plata se utilice efectivamente para las soluciones? ¿Qué es necesario hacer para evitar que ocurra de nuevo lo que ocurrió en el pasado? Y lo digo porque cuando yo estaba empezando mis lides en temas macroeconómicos, estoy trabajando con la bonanza de Cusiana y el tema de regalías y demás. Y me parece increíble que en esa época municipios que eran perfectamente marginales estuvieran recibiendo unas cuantías enormes de recursos. Pero bueno, que era expectativa. Para sorpresa mía, los problemas de alcantarillado y acueducto de esa época todavía existen. Entonces esto no es que haya faltado plata, sino que ha faltado gestión. Y yo quería preguntarles a ustedes cómo ven que eso se puede incorporar dentro de los planteamientos que ustedes están haciendo. Gracias. Muchas gracias. No sé si Kelina o Valentina o Fernando Sí. quieren contestar esa pregunta. Adelante, Kelina. Sí, fíjate que lo que menciona Jaime es muy interesante. Yo trabajé en regalías mucho tiempo y nosotros cuando hicimos la reforma en el año 2012, que partió justamente de inyectarle plata a todo el mundo, no importa si eras productor o si eras transportador, nada, esto era, vamos a darle un poquito de esa torta a todos y bueno, Fer que ha trabajado mucho también ese tema como de regalías en particular. Yo creo que la debilidad de las entidades territoriales en la ejecución de esos recursos parte por debilidad de formulación y estructuración de proyectos. Entonces,
poder contar con un programa que fortalezca esas capacidades de estructuración de proyectos de inversión para las entidades territoriales son base fundamental para poder canalizar y ejecutar esa batería de recursos. La filosofía detrás de ese proceso de transformación y de entrega de recursos a todas las entidades territoriales entendía de que ya no se iban sencillamente a ejecutar la plata por ejecutar, sino que debía haber la exigencia de la existencia de un proyecto estructurado que pudiese acaparar cada uno de los recursos que se estaban recibiendo por esa fuente. Entonces, ahí todavía tenemos una oportunidad y un reto muy importante de seguir fortaleciendo nuestras entidades territoriales que, entre otras cosas, pues cambian cada 4 años, ¿no? Entonces, todo lo que se hizo con esta administración seguramente va a tocar volverlo a hacer en la siguiente administración y se vuelve un ciclo de nunca acabar. Pero esas habilidades y esas herramientas y esas capacidades en los territorios hay que seguir ofreciéndoselas y eso tiene que ser una iniciativa que parta del gobierno nacional para darle forma a unos procesos de estructuración y por ende de ejecución mucho más sólidos a la realidad, alineados a las prioridades de cada uno de los municipios y departamentos en el país. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad todavía enorme de la cual pues es muy importante se pueda recibir estrategias alternativas del gobierno nacional que deberían quedar como en la agenda. Gracias, Kelina. Yo quiero, voy a singularizar a una persona y quiero invitar a Juan Manuel Alvarado, quien coordinó un estudio de una consultora de potencia para hacerle esa pregunta de cuáles son ese tipo de proyectos estratégicos que podrían contribuir, que podrían tener un gran impacto en el desarrollo de la región y que podríamos proponerle al nuevo gobierno. Entonces, no sé si Juan Manuel. Sí, ¿cómo estás, Ricardo? Muchas gracias. Y Kelina también por la Hola Juan Manuel, invitación. ¿Cómo gracias. están? Muchas gracias. Mira, cuando yo leí el informe de las tres instituciones me pareció muy interesante porque iba de la mano con lo que habíamos nosotros, digamos, pensado como región o territorio. Nosotros somos una empresa de consultoría compuesta por ex Barranquillas, básicamente personas que trabajamos 8, 10, 15 años en la administración pública del día a día de la ciudad. Y ahora estamos trabajando desde el 2024 en consultoría muy enfocados en la región Caribe, escuchando a la gente, a los gobernantes, alcaldes y gobernadores. Y vivimos muy de cerca del otro lado la gestión de recursos de cofinanciación de la nación. Es decir, yo recuerdo dos planes de desarrollo, el de Duque y el de Petro, nosotros estando atrás, buscando cómo incluir los proyectos de la ciudad, buscando cómo cofinanciar. Y es mucho lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, al final, uno que entiende, lastimosamente se vuelve como una gran lista de regalos. Cada departamento piensa sus proyectos, principalmente sus proyectos de muy corto plazo, porque como el gobernador termina en año y medio, el alcalde termina en año y medio, no hay esa visión de largo plazo muchas veces, sino más bien es de cierres. Y en ese interés, nosotros, digamos, siguiendo la línea de Casagrande, lo que ustedes plantearon, nosotros queríamos desarrollar algo que sí hemos visto en la práctica. ¿Qué le hace falta a un gobernador, a un alcalde? Así que muchas veces le faltan recursos para estudios y diseños, para sacar ese tipo de cosas adelante, pero que continúen en el tiempo. No sea, eso no solamente es terminar lo que ellos están en sus 4 años de gobierno, sino poder continuar. Y por eso, pues, recordamos que se puede hacer una gerencia Caribe. Ya el presidente electo lo propuso en su plan de gobierno, una gerencia Caribe. Y nosotros consideramos que esa idea hay que sacarla adelante, pero siempre y cuando se piensen con proyectos regionales, con proyectos realmente que trasciendan a uno o más departamentos, o muchas veces a subregiones. Por ejemplo, la transición económica que hay que hacer en el corredor minero de Cesar Guajira, pues nadie la está empezando por partes. Yo creo que es un tema realmente de región Caribe. Eh, Otros proyectos muy importantes son aquellos que desbloquean, ¿no?, el desarrollo de otros sectores. Por ejemplo, energía eléctrica. Hemos visto, digamos, hay conversaciones de varios gobernadores hablando de transmisión de energía eléctrica. Los proyectos que nos hacen falta como región muchas veces es mejorar la calidad de la red para que se puedan conectar estos proyectos de energía renovable, pero también para que pueda llegar nueva demanda. Igual con el agua. O sea, yo creo que
hemos visto el agua como un problema, pero mucho más lo tiene el agro. O sea, si el agua no tiene el agro, no puede crecer. Y lo que hicimos básicamente fue tomar estos documentos como el de ustedes, que fueron de mucha utilidad, pero también los discursos de alcaldes y gobernadores, y poder pensarlo con una visión. Un trabajo que hicimos con Fundación Santo Domingo es básicamente es cuáles son esos sectores que pueden desbloquear desarrollo del sector privado. Y lo que hicimos fue clasificar y buscar pues la información actualizada. Encontramos 57 de estos grandes proyectos que va de la mano para de lo que le estaba diciendo. Yo creo que sí necesitamos una gerencia Caribe que nos una. Ya estuvieron los Corpes como experiencia. Yo creo que sí hay que aprovechar que el gobierno nacional plantee esto de base, de inicio, que se plantee una gerencia creíble, pero que también a futuro, en un año, durante la elaboración del plan de desarrollo, se logre que sea una estrategia de largo plazo, porque lograr la convergencia en el Caribe con el resto de las regiones pues, necesita un esfuerzo de 20 años, 30 años. Y eso yo creo que si trabajamos de la mano con organizaciones como la de ustedes, nosotros, pero con alcaldes y gobernadores, con los que vienen también, seguramente podemos lograr que esto perdure en el tiempo. Entonces, esa es el planteamiento que tenemos muy orientado a lo que nosotros aprendimos desde la gestión pública del día a día y que consideramos que puede servir mucho para lo que los alcaldes y gobernadores están pensando, no solamente estos que están ahora, sino los que vienen. Así que muy, muy contento de haberme conectado hoy. Me pareció muy interesante, como siempre, Atarraya, lo que produce. Siempre yo lo había leído, escuchado y bueno, aquí pendiente también para seguir trabajando juntos. Muchas gracias, Juan Manuel, por esas ideas. Bueno, y terminamos, ya son las 7:20, terminamos con Fernando y con Jairo. Entonces, adelante, Fernando. Y quería decir algo muy breve sobre este tema de regalías, porque nosotros en el Cesar sí que hemos sabido de este tema de regalías. Y ahí déjame hablar un tema como subjetivo y un tema estructural. El tema subjetivo es que las regalías muchas veces van para donde dice el gobernante. Se me ocurrió esto o se me ocurrió esto. Y nosotros tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos de uso de regalías. Nosotros tenemos una sede de la Universidad Nacional construida a punta de regalías y qué mejor que la Universidad Nacional con su calidad y con su apertura de posibilidades para todos los estudiantes. Eso ha sido excelente. Tenemos algunas vías también de penetración interesante, arreglo de colegios. Eso va bien, pero tenemos unos bodrios terribles. Tenemos una casa en el aire que le metimos, no sé, y creo que llevamos como 15.000 o 20.000 millones y nada que funciona. Tenemos un centro para la música vallenata que es un esperpento desde mi punto de vista que lleva 220.000 millones y nada que funciona. Entonces, lo que quiero decir es que no hay quien pare muchas veces el capricho de un gobernante por usar las regalías. No hay manera de parar eso. Ahora, lo otro que sí me parece estructural es algo que está en la propuesta de la cartilla en el tema de transparencia. Y es cuando tú vas a municipios relativamente pequeños como los mineros nuestros, de 15.000, 20.000 habitantes, municipios que tienen 50.000, 60.000 millones en regalías anuales. No existe la capacidad para estructurar un buen proyecto. Es decir, hay una falencia allí estructural en estos municipios. Entonces, si tú no puedes montar un buen proyecto, si tú no puedes costearlo, si tú no puedes montar un esquema de seguimiento, un esquema de evaluación de ese proyecto, entonces no, muchas veces no es falla del alcalde, muchas veces no es falla de la administración, sino que no tiene los elementos para estructurar ese proyecto. Y en la medida que eso no existe, pues el proyecto se empieza a diluir en los cientos y cientos de proyecticos, que es lo que le queda fácil al gobernante sacar. Pero hay un tema ahí estructural que podría ser apoyado, podría ser solucionado, por ejemplo,
desde las oficinas departamentales de planeación, que son más poderosas y que podrían hacer alianza con los municipios y ayudar a estructurarles esos proyectos. Y un poco también en que se valore más ese tema de prefactibilidad. Un gobernador que teníamos nosotros, lo que decía es, mire, yo voy a ejecutar, yo no voy a planear nada, yo ejecuto. Y bueno, cuando tú no planeas, el tema es que no sabes cuándo terminas, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Y adelante, Jairo, y terminamos contigo, que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, gracias, Ricardo, y gracias a todos por la estupenda intervención para comentar esta cartilla que se hizo. Solo quiero hacer una reflexión final de cierre y creo que recoge varios de los comentarios de los panelistas. Por ahí hay una frase que dice que es más difícil administrar la abundancia que la escasez, porque cuando hay escasez no hay opciones. El Caribe colombiano siempre se ha quejado de escasez de poder político, pero yo creo que estamos entrando en una época en donde quizá de manera única en la historia, el Caribe tiene la capacidad política de movilizar capacidades y recursos para transformar la región. Pero como decía atrás, es más difícil administrar la abundancia. Y yo, sin ser ni mucho menos aguafiestas, lo que llamo la atención es que nos corresponde a todos el deber y la tarea de no embriagarnos con el poder temporal y de aprovechar este momento para estructurar todas estas ideas. Yo creo que podríamos hacer una moción de suficiente ilustración y decir, tenemos un diagnóstico claro del Caribe con todos estos trabajos, pero el reto ahora es que esto llegue a los hacedores de política pública y luego baje a los ejecutores con una seguimiento y administración transparente y eficiente, porque creo que difícilmente volverán a alinearse los astros otra vez para que el Caribe tenga esta posibilidad histórica de transformar sus realidades. Entonces, creo, y con eso cierro, Ricardo, de que nos corresponde desde Atarraya, desde CESORE, desde Fundesarrollo, desde Potencia, el deber inaplazable de que esto no se quede en documentos, de que esto llegue a donde deba llegar y que se transforme y convierta en decisiones que seamos capaces de ejecutar de una manera impecable, porque lo que sí tenemos claros es que al Caribe se le acabó la excusa histórica de que no tenemos capacidad política para hacerlo. Creo que eso sí queda reevaluado completamente y ya la tarea está en nuestras manos y creo que esa es la máxima responsabilidad que le corresponde a todos los habitantes de nuestra región. Muchas gracias, Dale, Jairo. No, adelante, ya termina. Perfecto. Gracias, no, gracias a todos por la asistencia, por la participación y como siempre es muy grato aprender y enriquecernos colectivamente de estas conversaciones. Para todos una feliz noche y especialmente para Valentina, para Fernando y para Juan, un abrazo de gratitud por su interés en acompañarnos en esta noche. Nos vemos en la próxima y hasta mañana para todos. Dale. Estén muy Muchas bien. gracias a Gracias a todos. ustedes. Excelente cierre, Jairo. Chao. Bueno, Muchas gracias. felicitaciones, muchas gracias. Hasta luego, gracias.